Cordial saludo a todos los servidores de la Fiscalía, nuevamente aquí con ustedes, todo el equipo de la Dirección de Altos Estudios, muy atentos a brindarles a ustedes las herramientas necesarias para que puedan durante esta temporada de COVID-19 estar ahí en sus casas o en sus lugares de trabajo, precisamente recibiendo información de mucha utilidad. En la tarde de hoy vamos a continuar con algunas de las conferencias magistrales, especialmente las relacionadas con aquellas herramientas prácticas para que los servidores puedan abordar de manera efectiva los fenómenos de violencia intrafamiliar, violencia sexual, especialmente en aquellas conductas donde son víctimas nuestros niños, niñas y adolescentes. Para ello contamos entonces con la doctora Pamela Valdés. Recordemos que ella es psicóloga clínica, es orgullosamente integrante de la red de formadores de violencia basado en género de la Dirección de Altos Estudios. Además, es profesional especializada en el abordaje de víctimas de violencia basados en género. Doctora Pamela, nuevamente bienvenida. Y aquí estamos muy atentos durante estos 45 minutos a escucharle y a recibir la información que tiene para todos los servidores de la Fiscalía en Colombia. Muchísimas gracias, doctor Trejos. Buenas tardes a todos los compañeros servidores de la Fiscalía. Efectivamente, mi nombre es Pamela Valdés y hoy quisiera hablar en este espacio de conversatorio con ustedes sobre los aspectos psicológicos de la violencia basada en género en las víctimas y sobre todo en las mujeres víctimas. Quisiera recordarles que este espacio también es un espacio de intercambio y ustedes podrán a lo largo de esta charla hacer las preguntas que les vengan a través del foro que van a encontrar en la misma página por donde ingresaron a esta charla. Bueno, en el confinamiento por causa de la pandemia del coronavirus nos hemos dado cuenta que las denuncias por violencia intrafamiliar han aumentado considerablemente y nos damos cuenta que las mujeres, bueno, una gran parte de ellas conviven con su agresor. Entonces esto nos parece inclusive absurdo, a veces poder de cierta manera contemplar, compartir el espacio, convivir con su propio verdugo, ¿cierto? Entonces nos cuestiona bastante en por qué las mujeres permanecen con su agresor, ¿cierto? Y los fiscales destacados para violencia intrafamiliar o inclusive violencia sexual se dan cuenta que hay muchas probabilidades de que inclusive las mujeres pueda que pues sí, se salgan de su hogar y se distancien de su agresor, pero vuelven a la misma situación de violencia. Entonces nos preguntamos por qué pasa esto, ¿no? ¿Por qué las víctimas no son capaces de abandonar a su agresor? ¿Por qué no quieren salir de esas situaciones de violencia? Pues resulta que además en este contexto están aumentando las denuncias, o sea, está aumentando, es el único delito que ha aumentado en Bogotá, por ejemplo, en este tiempo de confinamiento, porque los antecedentes de los conflictos familiares, la intensidad de las relaciones, es decir, el estar 24/7 con las personas, genera pues más conflicto y violencia, aumenta la violencia. Entonces, este absurdo que a veces nos parece convivir con su propio borrego, nos lleva generalmente a cuestionar. Ese absurdo nos lleva inclusive a cuestionarnos, como no tenemos de dónde más justificar que una persona conviva con alguien que le hace tanto daño, pues nos basamos en estereotipos y prejuicios. Entonces, generalmente, ¿qué pasa? Decimos, no, es que son brutas, entonces son brutas, o es que realmente les gusta que les peguen, o llegamos a esos prejuicios e inclusive decir que ellas son manipuladoras, que lo que están diciendo no es cierto. Entonces, frente a esto, ¿qué pasa? Generamos no solo prejuicios, que es pues una idea errónea que construye pues conceptos erróneos, sino que inclusive nos basamos desde una ignorancia.
desde la ignorancia, es decir, desconociendo el trasfondo que hay detrás, las causas que hay detrás, ¿no? Y esto constituye entonces un mal abordaje. ¿No? ¿Por qué es un mal abordaje? Porque debemos partir de la base que la violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos inalienables de la mujer, ¿no? Y tener desconocimiento de los procesos biopsicosocioculturales que hay detrás es partir de una ignorancia, ¿no? Entonces, no solo es una ignorancia, sino que podemos llegar nosotros mismos a generar un absurdo, y es decir, exigirle a la víctima que se salga por sí misma de un ciclo de violencias, como pedirle a una persona que se cure por sí misma del coronavirus, o pedirle a una persona que se cure por sí misma de haberse fracturado la pierna, o pedirle a una persona que se cure por sí misma del diabetes. Entonces, es un paralelo que no es absurdo. ¿Por qué? Porque fíjense que la violencia basada en género también es una violencia, es una enfermedad psicosocial. Y más que eso, al igual que el coronavirus, que es un virus pandémico, la violencia contra la mujer también es una pandemia, y de hecho ha cobrado muchas más vidas que el COVID-19 a nivel mundial, ¿sí? Entonces, la violencia basada en género contra la mujer es también una enfermedad pandémica y debe tratarse como una enfermedad. Entonces, no podemos exigirle a una víctima que se recupere ella sola. A veces, ojo, a veces sí podemos decir que las mujeres se puedan salir solas de ese ciclo, ¿pero por qué? Porque como las personas que tienen COVID y se curan solas en su casa, tienen un buen sistema inmunológico, tienen una dieta que balanceada que les permite tener buenas defensas. Asimismo, hay mujeres que tienen una buena estructura de su personalidad, redes de apoyo, nivel académico. Entonces hay factores protectores en los que vemos que sí, así hay mujeres que se salen de los ciclos de violencia solas, pero como hay personas que se curan del COVID solos, pero son pocos. En gran mayoría somos muy vulnerables y tenemos las mujeres que están en estos ciclos de violencia, son mujeres que no tienen factores protectores. Entonces, ¿por qué les insisto en que debemos mirar realmente la violencia de género como un tema igual de serio que el coronavirus? Es porque las cifras son impresionantes. A nivel mundial se estima que el 37% de las mujeres en el mundo han sufrido violencia física o sexual por parte de su compañero en algún momento de sus vidas. Esto aquí equivale a 1.333.850.000 mujeres violentadas por su condición de ser mujeres. Hablamos de 1.300 millones de mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Esto es muchísimo más que los enfermos por el COVID o que los muertos por el COVID. En el 2018, en Colombia se estimaron aproximadamente 22.000 mujeres víctimas de violencia sexual y 42.000 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Entonces estamos hablando de 64.000 víctimas en el 2018. En el COVID vamos 2.000 víctimas. Entonces, de 2.000, que estamos hablando de una pandemia, a 62.000, yo creo que podemos empezar a ver la amplitud de esta enfermedad psicosocial que es la violencia contra la mujer. Y pues también contarles que la mayoría de las causas de los asesinatos de las mujeres, de los homicidios a las mujeres, son por causa de violencia intrafamiliar en un 28%, son feminicidios en un 19% y violencias interpersonales en un 15%. Bien, entonces la violencia contra la mujer, como ya lo dijimos, es una enfermedad pandémica, un problema de salud pública, y lo debemos pensar así también. No responsabilizárselo solo a la mujer que porque ella se lo buscó. Segundo, la violencia contra la mujer no depende únicamente de su voluntad de salirse o de quedarse ahí, sino depende del tratamiento que como sociedad le vamos a dar a esta enfermedad. ¿Qué atención, tanto en salud como jurídica y legal,
cómo la justicia va a responder también a esta enfermedad, esto genera precisamente si va a poder curarse, si se va a poder eliminar esta enfermedad psicosocial. Y tercero, y muy importante, el abordaje integral de la violencia contra la mujer es responsabilidad del Estado colombiano. Esto está estipulado en el bloque de constitucionalidad que se adoptó en el momento en el que Colombia ratificó los convenios de Belén do Pará y la CEDAW, desde las leyes 51 de 1981 y 285 de 1995. Entonces, el Estado es responsable por la violencia contra las mujeres, así ocurra en espacios privados. Y nosotros, como servidores y de estas entidades representantes del Estado, también debemos propender por el abordaje integral de esta violencia. Bien, ¿qué es lo que quisiera lograr con ustedes esta tarde? ¿Cuáles son los objetivos de esta charla? Primero, darles a ustedes a conocer los procesos psicológicos en juego en la violencia basada en género, que son procesos psicológicos muy complejos que vamos a tratar de exponer de una manera sencilla, pero que son muy complejos y que componen lo que se establece como el daño psicológico en la ley 1257-2008 y cómo vamos a probar los aspectos probatorios de ese daño psicológico. Y segundo, brindarles los métodos para activar oportunamente las rutas de atención integral para víctimas en cumplimiento del deber de debida diligencia que pues hablamos que está ratificado por las convenciones de Belén do Pará y la CEDAW. Entonces empecemos por la violencia psicológica. La Corte Constitucional representa en su jurisprudencia un avance legal muy importante frente a la protección de los derechos de la mujer y específicamente en el reconocimiento del impacto de la violencia psicológica. Esto lo muestra mucho la sentencia T967-2014, en la cual establece tres aspectos súper importantes, que son, el primero, que la violencia contra la mujer tiene diferentes causas sociales, culturales, económicas, religiosas, étnicas, históricas, políticas, que operan en desmedro de la dignidad humana. Entonces, la violencia contra la mujer no es culpa de la mujer como individuo, es culpa de la sociedad, de la cultura, de la economía, de la religión, de las etnias, de la historia, de la política. Segundo, la violencia contra la mujer es una manifestación de las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres, en donde la mujer tiene una posición de subordinación frente al hombre, que esto perpetúa históricamente la discriminación de la mujer y que ha obstaculizado el desarrollo de la mujer en la sociedad. Entonces, la violencia contra la mujer no pasa en situaciones de igualdad. La mujer no es libre de irse cuando quiere o no es libre de estar en la misma posición. No, realmente está en posiciones de desigualdad, tanto sociocultural como psicológicamente, y ya vamos a ver por qué. Y tercero, los patrones culturales e históricos que promueven una idea de superioridad del hombre, lo que hablamos de un machismo, una cultura patriarcal, hacen que la violencia psicológica hacia la mujer sea invisible. O sea, normalizamos completamente que un hombre le diga a la mujer que es bruta, que no sirve para nada, que nadie más la va a querer, que error haberse metido con ella. Nos parece algo normal y por lo tanto las mujeres también lo normalizan y creen que es algo que deben soportar, que eso fue lo que les tocó o lo que les toca vivir, pues porque ¿quién más las va a querer? Otro aspecto que la Corte Constitucional estudia es precisamente lo que produce la violencia psicológica. La violencia psicológica puede ser producida por una acción o una omisión que está realmente destinada a atacar la integridad moral y psicológica de la mujer,
atacar su autonomía, atacar su desarrollo y su capacidad de autogestión. Y esto genera en ella desvalorización, percepción de inferioridad y baja autoestima. Entonces ya por sí estamos viendo el panorama es muy negativo y las mujeres realmente están muy afectadas por una violencia que pasa inapercibida. Y finalmente la Corte Constitucional habla de los indicadores de presencia de violencia psicológica, lo cual es algo muy valioso en el aspecto probatorio que vamos a ver al final, y es que de por sí se pueden identificar desde el testimonio de la víctima cuando hay violencia psicológica, y no hay que ser un psicólogo ni un mago ni nada, sino desde que identifiquemos aspectos como humillación, culpa, ira, ansiedad, depresión, aislamiento familiar y social, que es muy específico a la violencia de género, baja autoestima, pérdida de la concentración, limitación para tomar decisiones, alteraciones del sueño, etcétera. Vamos a poder también ya de por sí hablar de una violencia psicológica con un daño psicológico. Bien, la violencia psicológica se produce a través de intimidaciones, desprecios, chantajes, humillaciones, insultos y amenazas de todo tipo. Y una cosa que la caracteriza es que, como pasa en un ámbito privado, en un ámbito de una relación íntima, pues generalmente no existen más pruebas que el mismo testimonio de la víctima. Por eso es que es tan importante y por eso es que es tan difícil el aspecto probatorio, ¿verdad? Pero entonces ya vamos a hablar más adelante de eso. Entonces, bien, este es un poco el cuadro que resume lo que vamos a abordar hoy. Estos son los mecanismos que inciden en la cabeza de una mujer cuando está sometida a una violencia psicológica recurrente y sostenida en el tiempo. Entonces, es muy importante conocerlo, porque si no los conocemos estamos en una ignorancia de todo un mundo, que es el mundo psicológico y el mundo psíquico, que es lo que hace quienes somos, ¿cierto? Como individuos. Y eso, el desconocimiento de esto es lo que nos lleva ilegítimamente a juzgar, responsabilizar y culpabilizar a las mujeres por permanecer en situaciones de violencia o por entrar en situaciones de violencia. Entonces, es muy necesario conocerlos para poder tener un buen abordaje, un abordaje con debida diligencia, con respeto a los derechos de las mujeres y los derechos humanos. Entonces, vamos a hablar tanto del ciclo de violencia, que ya es muy conocido, generalmente es algo que nuestros servidores ya están familiarizados, pero más que todo nos vamos a enfocar en los mecanismos psicológicos que generan los trastornos emocionales, cognitivos y comportamentales tan complejos que presentan las víctimas al momento de denunciar. Pero también vamos a hablar de los mecanismos neurológicos, porque resulta que el cerebro tiene unas alteraciones muy complejas también frente a la violencia. Entonces, para hablar de esto vamos a partir de unas hipótesis. La primera hipótesis que les presento es que las víctimas de violencia, a las cuales se les ejerce una violencia de manera recurrente o una violencia extrema, se encuentran en un estado mental de supervivencia. Entonces, estamos hablando de un estado mental alterado, no estamos hablando de un estado mental de vigilia normal, como estoy yo teniendo acá ahorita con ustedes o como ustedes mirándome a mí. Estamos hablando de un estado alterado de conciencia, un estado mental de supervivencia. Y en este estado mental de supervivencia, que es como un estado de estrés, de alto estrés prolongado, pues digamos que no funcionan los estados, no opera el raciocinio o el sentido común. Entonces, es como decirle a una persona que está súper alterada, en crisis, que se calme. Ay, por favor, cálmese. Que la persona va a decir, ay, tiene toda la razón, no lo había pensado, muchas veces, ya me calmé. No funciona. Claramente decir una persona que entre en razón frente a una crisis que está teniendo no funciona realmente, porque estamos bajo otros mecanismos cognitivos.
Entonces, en un estado de supervivencia, la mente se adapta a un entorno con el fin de sobrevivir. Es lo único que le importa, y toda su actividad mental va a estar enfocada en sobrevivir, en nada más. Y esto puede resultar desadaptado y absurdo en un contexto normal, en un contexto en el que está fuera de su casa y no está pasando nada, pero ella va a seguir en un estado mental de supervivencia, un estado alterado. Y por último, algo muy importante, y en esto sí quiero insistir, toda violencia, incluida la física, la económica, la patrimonial, también es violencia psicológica, también tiene un impacto psíquico. La violencia, ya sea física o económica, ataca el sentido de valor de la persona y propicia una destrucción de ese valor, una destrucción psicológica de la individualidad y la integridad psíquica de una persona. Entonces, la mujer en situación de violencia psíquica sufre una destructuración de la personalidad, y esto es bien complejo. ¿Cómo se llega a un estado mental de supervivencia? Se puede hablar de una estructura, claramente no es tan puntual, tiene variaciones, etcétera, pero podemos simplificarla para darles a entender a ustedes que lo primero es que el ciclo de violencia empieza muy sutilmente, ¿cierto? Entonces empieza como con incidencias pequeñas, insultos pequeños o controles pequeños, pero a medida de que el ciclo va avanzando y se producen agresiones también pequeñas, etcétera, se vuelve mucho más grave. Entonces, la mujer, entre más lucha también por su libertad, por salirse, por ir en contra de todo esto, más son las represalias y más duras son las agresiones. Entonces, es un ciclo que va siempre en aumento. Puede retroceder un poquito, pero igual a la próxima va a ser aún más fuerte, ¿sí? Entonces, las agresiones se vuelven más severas entre más la mujer intenta romper el ciclo. Y el otro aspecto es que esto genera un estado de estrés prolongado. Es decir, que la mujer ya no va a sentirse estresada solo el día que le pegaron, sino se va a sentir estresada 2 semanas después de que le pegaron, sigue estresada un mes, sigue estresada 3 meses, 6 meses, hasta que eso ya, el estrés nunca se le quita. Y esto de hecho lo vemos mucho también en aspectos como el burnout en el espacio laboral. Las personas que tienen un estrés prolongado son personas que salen de la oficina y no se les quita el estrés, ¿sí? Entonces, ese estrés prolongado genera una ansiedad anticipativa. Las mujeres van a estar todo el tiempo anticipando que le va a volver a pegar, me va a volver a decir esto, etc. Entonces, ya generas un estado de estrés y ansiedad muy alto. Y generalmente ya lo que sella el estado mental de supervivencia es que hay una agresión traumática puntual, o sea, puede ser algo que realmente en la persona ya resuene como que pasó el límite, y esto ya genera una fractura en la psiquis de la mujer. O sea, ya esta agresión ya fue demasiado, o sea, ya soy completamente indefensa, ya perdí el año, o sea, ya no tengo nada que hacer. Y ahí, ya en ese estado de indefensión profunda, entramos en un estado mental de supervivencia. Entonces, esta violencia traumática puede generar, digamos que, 2 tipos de reacciones. El síndrome de estrés postraumático, que es el más grave. Este síndrome de estrés postraumático es más que todo una reacción a una vivencia muy cercana de la muerte. Este síndrome se encuentra en los soldados en el periodo de posguerra, entonces soldados víctimas del conflicto armado y mujeres que han vivido pues, situaciones de violencia extrema. Entonces, después de ahorcamientos, después de una paliza que las deja inconscientes, después de haber vivido muy cerca a la muerte. Esto genera un trauma muy, muy fuerte que altera completamente el sistema nervioso
se generan lo que hablamos de recuerdos angustiosos, un sentimiento de que hay una amenaza recurrente de muerte, entonces sienten que en cualquier momento ya las va a matar, y alteraciones cognitivas de tipo amnesia selectiva, entonces olvidan todo un espacio de lo que pasó antes de que le pegara, o el después, o inclusive el día después ya no se acuerdan, o ese día que pasó eso no se acuerdan que hicieron antes, y una falta y pérdida de interés, inclusive hasta en comer, en salir, etcétera, una depresión muy fuerte. Este síndrome de estrés postraumático es también muy indicativo de un posible feminicidio. Como vemos que la mujer estuvo ya tan cerca, tan expuesta a una posible muerte de su ser, y la vemos tan afectada, podemos pensar que realmente el feminicidio es una probabilidad, puesto que el daño psicológico que la mujer sufrió es muy alto y eso muestra la capacidad de agresión tan alta que tiene pues su pareja o su agresor. El otro aspecto ya son reacciones primarias, biológicas, normales, entre comillas, al estrés. Entonces, no es un cuadro clínico tan fuerte y tan pesado como es un síndrome de estrés postraumático, que necesita todo un tratamiento clínico, psiquiátrico, sino que son ya reacciones comunes y primitivas de nuestro cerebro. Entonces, estas son las reacciones que vienen de nuestro cerebro reptiliano, que son realmente muy básicas, pero son comunes a todo el mundo. Entonces, según la estructura de la personalidad y las predisposiciones genéticas de la víctima, la mujer va a retirarse, ¿sí? Y ahí vamos a ver un síndrome de indefensión aprendida o desesperanza aprendida, o a agredir, de atacar, ¿cierto? Entonces ahí vemos un síndrome de adaptación paradójica que es bien complejo. Entonces empecemos por el síndrome de indefensión aprendida. ¿Cómo funciona? Recordemos que la mente está en un estado de supervivencia. Entonces la mente se pregunta ella misma, ¿cómo sobrevivo? Y ustedes han visto en el reino animal, hay muchos animales que para sobrevivir se hacen el muerto. Esto es la indefensión aprendida. ¿Cómo sobrevivo? Hazte la muerta. Hazte la muerta psicológicamente, psíquicamente. Entonces, para protegerse de una nueva agresión, la mujer interpreta que para poder sobrevivir debe pasar como muerta, desapercibida, adoptar comportamientos pasivos, ¿sí? Entonces, adoptando una posición pasiva, sumisa, inhibiendo todos sus deseos y sacrificando todas sus intenciones, pues ahí ya se pone a disposición de la pareja que domine y no hay ningún problema y calma a su agresor, ¿sí? Entonces la mujer aprende a no tomar decisiones, a no ser proactiva, a desistir de sus conveniencias, no buscar el cambio. ¿Qué pasa? Que esto precisamente es lo que viene a explicar por qué ciertas víctimas de violencia intrafamiliar desisten de la denuncia. No son proactivas en la intervención penal, callan aspectos, dudan frente a los hechos, se retractan de lo que dijeron o del proceso penal, o tienen comportamientos pasivos como no ir a las citas, a las audiencias, etc. ¿Qué pasa? Que estos comportamientos son los que le han sido eficaces a ella para sobrevivir en su contexto de violencia y los sigue manteniendo en toda su vida y por eso se vuelven desadaptados y por eso nos da rabia que las mujeres hagan eso, pero resulta que esa es su realidad, así ya esté fuera de un contexto pues de la violencia de pareja. Entonces lo que es adaptativo en un contexto se torna desadaptado en otro. Bien, por otro lado tenemos la adaptación paradójica. Entonces, en este caso, la mente va a decir, bueno, ¿cómo sobrevivo? Ya no es haciéndome la muerta, sino es ataca. ¿Sí? Entonces, para protegerse de una nueva agresión, la mujer
adopta comportamientos agresivos y defensivos. Entonces aprende a desconfiar de todo el mundo, es agresiva, violenta, frente a cualquier persona de su entorno, y paradójicamente, acá es donde está lo complejo, es que paradójicamente desarrolla una protección a su agresor. Entonces ahí es cuando es súper violenta y le dice a los fiscales, pasa mucho, lo he escuchado, que después culpan a las fiscales, que ellos fue los que, esa fiscal fue la que me destruyó mi familia y se me tiró la vida. Entonces ahí vemos esa agresión que precisamente lo que hace es proteger a su agresor. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Entonces lo que hemos entendido estudiando todos estos comportamientos es que hay una interpretación estratégica de una mente primaria, primitiva, que cree que es más probable sobrevivir si tiene un vínculo positivo, es decir, si se alía con su agresor, que si va en contra de él. Entonces, en ese aspecto estratégico primario, la mente simplemente dice, a mí me va mejor estando del lado de mi esposo para que no me mate, que estar en contra de él y que me mate. Entonces, es muy complejo porque esto es lo que va a mostrar que ciertas víctimas de violencia intrafamiliar tienen relaciones muy negativas con todas las personas que vengan a entrar en el vínculo entre la víctima y su agresor. Entonces las va a atacar, va a decir que son lo peor, las psicólogas son lo peor, los fiscales son lo peor, lo que sea, porque se están viendo amenazadas en el frágil equilibrio que han construido para sobrevivir, que es aliarse con su agresor para que no la mate, y cree que si alguien más realmente se pone en contra de su agresor, pues a ella también la van a terminar matando. Entonces, ahí vemos que las mujeres cuando dicen, no, es que son muy necias o es que ellas son muy complicadas, son manipuladoras. No es manipulación, se trata de un estado mental de supervivencia que genera procesos cognitivos primarios muy complejos, muy complejos. Bueno, ¿cuáles son los aspectos claves? Hay acá, estos son solo síndromes muy comunes. Me encantaría poder hablar de un montón de otros síndromes que hay, porque son bastantes, pero pues el tiempo es corto, entonces no puedo quedarme mucho. Pero si quieren saber más al respecto, me pueden escribir un correo, podemos charlar y mostrarles un poco más qué otras dinámicas hay, el vínculo traumático, por qué se separan de él y por qué vuelven, disonancia cognitiva, todo eso lo podemos hablar. Pero ¿cuáles son los aspectos claves que quiero que queden realmente resaltados? El primero es que solo cuando una mujer se sienta fuera de peligro, es decir, que ya no esté en un contexto que sea el de supervivencia, va a poder abandonar estos comportamientos. Si no cesa el estado de supervivencia, ella no va a dejar de comportarse así. Ella tiene que sentirse segura para poder volver a un estado de conciencia adaptativa a la normalidad que compartimos el común de los ciudadanos. Por eso es tan importante las medidas de protección, por eso es tan fundamental y por eso es un derecho y una necesidad que la víctima tenga una medida de protección para sacarla de ese estado mental de supervivencia. Segundo, en un contexto de maltrato que activa este estado de supervivencia, el cerebro altera sus funciones normales, sus funciones químicas normales. Entonces, el cerebro ya no se comporta tan brillantemente como nos comportamos las personas que no tenemos ninguna violencia recurrente o vivencia de muerte cercana. Y entonces las mujeres dejan de producir neurotransmisores como la serotonina y la noradrenalina. Esto significa que van a empezar a generar cuadros clínicos de depresión y de ansiedad muy, muy comúnmente. Realmente un gran porcentaje de víctimas tienen estos aspectos de deficiencia química en el cerebro. Entonces, no se encuentran en condiciones neutrales, ¿sí?, para poderles aplicar la rigurosidad de los procedimientos cognitivos. Entonces decimos, es que no piensan, es que no es que no piensen, es que tienen
toda su actividad cognitiva está enfocada a cómo voy a sobrevivir, cómo me salvo de estas, ¿sí? Pero no está dirigida a la toma de decisiones, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, sino está solo al día a día, al minuto por minuto. Estoy minuto por minuto viendo cómo me salgo cómo me defiendo de estas, ¿sí? Y está el minuto por minuto viendo el otro qué está haciendo, ¿sí? Entonces, la actividad cognitiva está dirigida a un solo fin, no a los demás fines. Entonces, vemos un enletecimiento de las facultades cognitivas, inclusive podemos llegar a este otro síndrome que es muy complejo, que se llama la disonancia cognitiva, que es que ya se alteran los sistemas de creencias y de ideas, al punto de que ya ellas adoptan pensamientos pues incoherentes con la vida o con el sentido común. Entonces tenemos situaciones en donde las mujeres dicen, pero pues al final y al cabo, pues yo sé que me van a matar, pero pues mientras yo pueda darles de comer a mis hijos, o cosas irracionales, como pues yo sé que él es así, entonces pues yo me lo aguanto porque al final y al cabo pues los hombres son así, entonces partimos de sistemas de creencias incoherentes frente a la vida misma de ellas. Entonces estos ya son cuadros clínicos complejos, pero ustedes, los fiscales que están con estas poblaciones, yo creo que lo han visto y son sistemas de ideas y creencias que uno dice, pero no tienen sentido. Entonces ya íbamos a estar en una disonancia cognitiva compleja. Entonces, son en estos casos donde la estructura de la personalidad se ha visto completamente alterada, que la mujer necesita más protección. Independientemente de si es muy agresiva, negativa, no colabora, como decimos, ahí es donde más necesita protección. Y además es importante identificar en qué fase de la violencia la mujer está para poder, durante el proceso penal, porque esto depende mucho de cómo ella va a actuar y a comportarse frente a la investigación. Entonces vemos que si la víctima viene a denunciar o hay un tercero que denuncia la violencia intrafamiliar y ella está en etapa de reconciliación, pues le va a ser muy difícil colaborar con el proceso porque está en una etapa de luna de miel, pero eso ya todo se arregló y está en estado de esperanza, entonces dice, no, él ya va a cambiar, etcétera. Entonces, ahí es cuando vemos a la víctima en esa fase, es donde, pues, o sea, no debemos ir tan de frente, sino más bien como ir al lado de ella, como, bueno, listo, igual vamos a seguir con este proceso, pero tenemos que concientizarla al riesgo. Usted sabe que esto en algún momento puede volver a pasar. Puede que le vuelvan a hacer daño y el daño puede ser mucho peor. Entonces, concientizarla al posible futuro riesgo sin irnos tan de frente. Y si la víctima ya está en una etapa de tensión donde ya el conflicto que está complejo, ahí es donde más duro tenemos que entrar con la medida de protección para prever ya la fase de agresión, ¿no? Entonces, depende mucho efectivamente del ciclo donde esté la mujer. Bueno, entonces vamos a pasar ya a los aspectos probatorios de la violencia psicológica, partiendo de la base de que esta es la violencia más difícil de probar, claramente porque, como lo dice la sentencia de la Corte Constitucional, la 967-2014, pues primero es una violencia que no deja rastros físicos necesariamente, a no ser que hagamos un escáner del cerebro para ver cómo está, pero pues además de eso ocurre en espacios íntimos, en donde no hay testigos necesariamente, y pues además de que la víctima pues ya ha sido aislada anteriormente por el agresor, pues de su familia, de sus amigos, de todo, ¿no? Entonces, se ocultan mucho los hechos violentos y es muy difícil. Pero la Corte Constitucional dice que
las víctimas ante tales agresiones tienen como única posibilidad de protección abrir los espacios de intimidad familiar a sus más allegados. Entonces ahí es cuando es tan importante los testimonios de los amigos, de la mejor amiga, del mejor amigo, del primo, porque es a ellos que seguramente ella les va a contar y ellos ya van a ser, y no son testigos de oídas, son testigos, o sea, realmente del daño psicológico y del maltrato psicológico de esa víctima, porque la víctima lo está expresando, lo está mostrando. Entonces, no son testigos de vida, son testigos de la violencia psicológica de estos hechos. Y la Corte Constitucional insiste en esta sentencia eso. O sea, que un familiar al cual la víctima acudió para contarle lo que estaba pasando no es un testigo de oídas. Es un testigo de la violencia psicológica, del daño psicológico que le está expresando la víctima. Entonces, además sabemos desde la sentencia T012 de 2016 que la justicia con enfoque de género implica que flexibilicemos las formas de prueba, ¿sí? Entonces, claramente vamos a tener que meterle mucha más fuerza a los testimonios de la víctima y de los familiares y conocidos. Entonces, ¿cuáles son estos elementos probatorios? Esto no es una lista taxativa. Ustedes que son fiscales investigadores seguramente tendrán muchos más y si nos lo quieren aportar a través del foro para que podamos darlos a conocer, muchísimos. Sería ideal, sería muy, muy bueno. Pero entonces, ¿qué les puedo aportar yo? Pues claramente lo ideal es que haya en la investigación un dictamen pericial de medicina legal o una valoración psicológica. Sin embargo, esto no es obligatorio para probar y para decir si existe o no existe la violencia psicológica. Los elementos que sí son claves son las entrevistas semiestructuradas y el testimonio de la víctima, e inclusive unas entrevistas estructuradas a los familiares y conocidos de la víctima, donde les vamos a preguntar precisamente cuáles han sido los aspectos que han identificado en la víctima. ¿Usted cómo la vio? La vio llorar, la ha aislado de ustedes, hace cuánto no sabían de ella, la ha visto muy ansiosa, le ha dicho que duerme o no duerme, y esto mismo se lo podemos preguntar a la víctima, porque son estos indicios que la Corte Constitucional en esta sentencia nos brinda como un aspecto jurisprudencial, que esos indicios prueban su material para esta violencia psicológica. Y ya materiales probatorios como tales, pues en las redes sociales es donde más encontramos. Entonces, chats, mensajes de texto, audios, conversaciones telefónicas si tenemos este medio, para que precisamente estas pruebas puedan evidenciar los hechos indicativos de los cuales habla esta sentencia, que pueden probar suficientemente el daño psicológico, es decir, la presencia de una violencia psicológica. Entonces, que la víctima tenga sentimientos de humillación, vergüenza, minusvalía, culpa, ira, irritabilidad y agresividad, ansiedad, un estado de estrés constante, desespero, depresión con llanto y tristeza prolongada, aislamiento familiar y social, este es clave, baja autoestima, pérdida de la concentración, que no pueda seguir trabajando o estudiando, alteraciones del sueño, que no duerma o que duerma muy mal, ojeras, disfunciones sexuales, no tiene libido de ninguna índole, limitación para tomar decisiones. Estos son los indicios que debemos buscar en los testimonios para probar el maltrato y daño psicológico en caso de que, por ejemplo, no tengamos valoración psicológica o de un psiquiatra de medicina legal. Bien. Entonces, ya para finalizar, me parece muy importante retomar la ruta de
atención integral a víctimas de violencia de género que está establecida por decreto por el Ministerio de Salud. Entonces, pues primero que todo, es un derecho de la víctima a recibir atención integral de manera oportuna bajo el principio de debida diligencia. La víctima tiene derecho a recibir asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y forense. Y este es un derecho que nosotros como representantes del Estado, servidores públicos, debemos facilitar a que la mujer pueda acceder y gozar de ese derecho. Entonces recordemos que como hablamos del paralelo de una enfermedad como el coronavirus y una enfermedad psicosocial como es la violencia contra la mujer, necesita todo un tratamiento. O sea, una víctima o una persona con COVID, con vulnerabilidades, no se recupera sola, tiene que seguir una valoración, un diagnóstico, un tratamiento de los síntomas y las causas, una adherencia al tratamiento. Todo esto, ¿sí? Entonces, si no le exigimos a un enfermo que se cure por sí solo, no le exijamos a una víctima que se salga por sí sola de un ciclo de violencia. Ella también tiene que tener una atención y una valoración de los daños, tiene que tener un entorno de seguridad que elimine el estado de supervivencia, como les comentaba, un tratamiento de los síntomas y las causas, si es necesario farmacológicamente, como les hablaba, para equilibrar toda la alteración química del cerebro, quitar la depresión y los trastornos de ansiedad, pero también las causas que la llevaron a verse vulnerable frente a esta violencia, ¿no? Cuarto, una adherencia al tratamiento que necesita de un apoyo, de redes de apoyo, que son fundamentales. La víctima tiene que estar acompañada, alguien que fomente, que le facilite como la adherencia a ir al médico, a ir donde el psicólogo, a ir donde el fiscal. Entonces, una red de apoyo que la motive y que la haga sentir en confianza, que está haciendo bien las cosas, que eso es lo que debe hacer, que hay gente detrás que la va a apoyar. Un tiempo prolongado de recuperación, porque esto no se cura el día a la mañana, y un seguimiento y un control, porque toda enfermedad necesita controles periódicos. Entonces, esto también debemos hacerle un seguimiento. Cómo sigue, si se está tomando el medicamento, si está asistiendo a las citas, etc. ¿Cómo activamos entonces la ruta de salud? Pues la atención integral en salud para las víctimas, que es fundamental. Sin esto es muy difícil que una mujer se salga. Es competencia del Ministerio de Salud, del sector salud, no del ministerio, perdón, del sector salud. Entonces, el servidor que tenga conocimiento de un hecho de violencia contra la mujer debe poner en conocimiento al sector salud a través de un oficio a la EPS de afiliación a la víctima o a la Secretaría de Salud. Esto con el fin de garantizar el derecho a recibir atención integral en salud, es decir, 1, consulta médica, evaluación y acciones específicas pertinentes. 2, la consulta por psicología. Y 3, las demás acciones y remisiones a servicios especializados que necesite la víctima. Nota, si es una víctima de violencia sexual, ella debe ser acompañada inmediatamente a un centro de salud para atención prioritaria, inmediata y gratuita. En cualquier centro de salud a nivel nacional, las víctimas de violencia sexual deben ser atendidas por urgencias, es decir, cualquier hecho de violencia sexual, no importa hace cuánto haya ocurrido el hecho, se trata por triage 1, es decir, urgencia médica en cualquier centro de salud y de manera gratuita. Entonces, debemos llevar a la víctima, acompañarla a ese espacio. He oído mucho que esta ruta es ineficaz, que realmente es muy difícil que pueda darle a la mujer la necesidad de atención, que generalmente les dan citas muy distantes en el tiempo. Pues sepan que si los sistemas de salud están siendo negligentes frente al manejo que se le debe dar por decreto a estas víctimas, estos pueden ser sancionados de manera contenciosa y administrativa. Entonces, se puede hacer una queja ante la Superintendencia Nacional de Salud, y para que esta sea más efectiva, copiarla a la Secretaría de Salud, que normalmente ya debe tener conocimiento, para que
esta se vea mucho más presionada a responder a la solicitud y para que precisamente también desde el sistema de salud puedan hacerle una auditoría a lo que está pasando, porque generalmente nosotros decimos, no, eso no sirve de nada, el sistema de salud no sirve de nada, pague y vámonos. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer para cambiar esto? Si no lo denunciamos, ¿cómo va a cambiar? Entonces, hagámoslo, metamos la queja. Esa es mi propuesta. Pero bueno, si efectivamente esta línea de atención integral en salud con el sistema de salud realmente no da, sepan que hay una ruta alterna y es poniendo en conocimiento a Secretaría de la Mujer, Secretaría de Integración Social, las duplas de género de la Defensoría del Pueblo, que son muy, muy buenas en el acompañamiento de víctimas, oficinas de género de la Alcaldía o Gobernación, que también tienen duplas psicosociales, y este es un tip genial que nos ha servido mucho, son los consultorios psicológicos de las universidades públicas y privadas. Entonces acá están los pasantes en psicología o los que están haciendo maestrías en psicología que atienden por módicas sumas a las víctimas de violencia. Puede haber un tiempo de espera, pero es mucho menor que en las EPS. Y esto nos va a permitir que la víctima tenga un acompañamiento y que ese acompañamiento nos va a servir muchísimo durante el proceso penal, porque ahí es donde vamos a ver efectivamente la importancia de la atención en salud. Una mujer que empieza a tener atención en salud, que se ve respondida en sus necesidades, tratada, etcétera, va a ser una mucho mejor testigo en juicio, ¿cierto? Va a ser, o sea, la víctima va a ser una víctima testigo muy empoderada en el juicio y eso ayuda mucho, ¿no? Entonces es algo que beneficia a la víctima y es un derecho y debemos buscar facilitarlo, pero además también nos sirve mucho en el proceso, nos sirve mucho más tener una víctima empoderada que pues tener una víctima tan, digamos, disminuida, ¿no? También existen otras rutas que son las iniciativas sociales y cívicas para acompañar, asesorar y empoderar a las mujeres en su restitución de derechos. Está Cisma Mujer, que es la fundación más fuerte a nivel nacional de protección de los derechos de la mujer. Tenemos también el teléfono de la esperanza, que también me cuentan desde Medellín que funciona muy, muy bien, y acá en Bogotá lo tenemos también. Estos son los números que están acá en las pantallas. Y también tenemos la línea púrpura de Bogotá, que es la línea que establece la Secretaría de Salud y la Alcaldía, perdón, la Secretaría de la Mujer y la Alcaldía para atender, redireccionar y orientar a todos los casos de violencia contra la mujer. Bien, bueno, pues hasta acá esta charla. Les agradezco muchísimo por su atención, sus preguntas, aportes, comentarios. Acá está mi correo. Si tienen alguna pregunta que quieran hacerme afuera de este espacio, también puedo responderla por ese medio. Entonces, muchas gracias y quedo a disposición de si hay preguntas. Muchísimas gracias, Pamela, por tu intervención y muchas gracias a todos los asistentes a la charla. Empezamos con el espacio de preguntas. La primera pregunta es, una de las razones del por qué las mujeres no dejan a su agresor podría ser su independencia económica y escaso nivel académico, que algunas de ellas tienen frente a su agresor o generalmente esposo o compañero. Claro, claro que sí. Digamos que acá lo que abordamos fue todo el aspecto como psicológico desde los impactos, pero sí, claramente la dependencia económica y afectiva de la víctima es uno de los factores más fuertes para mantener a la mujer dentro del ciclo. Y esto se viene reforzado pues porque la mujer, dentro de todo ese ataque a su integridad moral y mental, pues siente que no tiene capacidad de sobrevivir sola, ¿cierto? Entonces genera dependencia del agresor, no solo afectiva, sino que también pues ya no tiene el desarrollo de capacidades para trabajar, no se siente segura de salir a pedir trabajo sintiéndose así.
Entonces se genera, claro, una dependencia económica muy, muy difícil. Inclusive a veces solo es dependencia económica, a veces realmente muchos de los casos que vemos, lo que más apremia es eso, que la mujer siente que no tiene recursos para valerse por sí misma, recursos económicos, entonces pues decide soportar esa situación. Claro, perfecto. La siguiente inquietud, con asombro veo esas cifras tan altísimas de violencia contra la mujer. Mi consulta va dirigida a si la violencia intrafamiliar es solo referente a los índices de maltrato contra la mujer o en estos estudios de análisis también se traen a conocimiento las demás víctimas que se pueden ver involucradas en la referida violencia intrafamiliar. Sí, los mecanismos que estuvimos estudiando ahorita corresponden a mecanismos generalizados del cerebro reptiliano primitivo. Es decir, que sean mujeres o sean hombres, reaccionan así. Sean niños, los niños pueden reaccionar de manera diferente porque están en un estado de desarrollo muchísimo, pues no, o sea, están en un estado de desarrollo diferente, por lo cual tienen otros mecanismos de adaptación y de respuesta. Sin embargo, sí podemos hablar de los mismos mecanismos para un hombre que está bajo un contexto de violencia intrafamiliar o para un adulto mayor o para una persona trans, porque estos son estudios biológicos del cerebro y sus respuestas. Entonces, el cerebro no es un cerebro, el cerebro no tiene género, ¿sí? El género se construye dentro de una cultura. Entonces, esto es algo que se puede generalizar en otras víctimas, además de las mujeres. Perfecto, gracias. La siguiente inquietud. ¿Cuáles pueden ser estrategias en las cuales como investigadores e investigadoras podamos contribuir con esa necesidad apremiante de salir de los ciclos de violencia que sufren las víctimas de violencia intrafamiliar? Esto sin sobrepasar nuestras funciones como policía judicial. Qué bueno, me alegra mucho oír esa pregunta porque lo que oigo es la intención detrás, que es esa intención de realmente propender por la protección de este ser humano y me alegra mucho oír eso. ¿Cómo se puede aportar? Yo creo que es realmente poniendo en conocimiento ese caso a las redes de atención. O sea, uno como investigador, dentro de sus funciones de policía judicial y de servidor público, tiene la potestad de, como autoridad, representante de una autoridad estatal, oficiar a los entes competentes para que le brinden la protección, la ayuda en salud. Entonces es muy importante como sí, puede que nosotros tengamos ciertos límites, pero más que eso somos funcionarios públicos y representantes de un Estado. Entonces podemos oficiar y podemos exigir y podemos interponer queja. ¿sí? Entonces, como les decía, a veces no se trata de ir más allá de nuestras funciones, sino que se trata también de hacer valer derechos. Y creo que en nuestro Estado, pues en nuestra calidad de representantes de Estados, agentes estatales, lo debemos hacer. Y esto es la debida diligencia, de hecho ahí estaría respondiendo a un principio que deberíamos tener todos. Perfecto, gracias. La siguiente inquietud. En psiquiatría forense, por lo general, dan una respuesta muy ambigua y no se comprometen con el tema de violencia psicológica. ¿Usted me puede dar un derrotero o guía de cómo solicitar esta valoración? Pues es complejo porque ahí ya es la autonomía del profesional, o sea, no podemos, así como no podemos decirle a un fiscal que haga ciertas investigaciones, es muy difícil decirle a un psiquiatra que haga ciertas valoraciones, ¿no? Entonces, yo creo que a veces lo que vemos es coger la valoración psiquiátrica, que puede que sea muy sobria, pero eso es lo que va a venir a respaldar, digamos que a veces simplemente con que el psiquiatra diga que se evidencia, no sé, ansiedad o estrés, ya ahí venimos a respaldar
con los testimonios de los familiares que también han visto esto, con el mismo testimonio de la víctima que dice que se siente desesperado, que tiene un dolor en el pecho de esa ansiedad tan terrible. Entonces, recogemos todos esos otros indicios y los respaldamos con lo poco que haya hecho el psiquiatra para probar el indicio. Como les decía, la sentencia 967 es muy, muy práctica en ese sentido, porque la sentencia habla que cuáles son esos hechos que son indicios probatorios, de los cuales bajo el enfoque de género se debe flexibilizar el material probatorio. Entonces, tanto el fiscal como el juez también debe flexibilizar y entender que desde un enfoque de género esa prueba es válida. Perfecto. Y una siguiente inquietud. ¿Puede la inadecuada respuesta del Estado frente a la victimización de las mujeres violentadas constituirse en un elemento patógeno adicional que nutra los ciclos de violencia y que conduzca a la normalización institucional de estas agresiones? Total, creo que es una pregunta un poco persuasiva, pero sí lo es totalmente. Digamos que la falta de respuesta del Estado corrobora y de manera patológica, porque claramente aumenta esta enfermedad de más en más, esta enfermedad psicosocial que es la violencia contra la mujer, pandemia también, y porque refuerza no solo las percepciones de dominio del hombre, de que el hombre tenía derecho de hacer eso porque al final no lo juzgaron, o sea, le dieron la razón, sino que también refuerza el sentimiento de aislamiento, de impotencia y de indefensión y sobre todo de minusvalía de las mujeres. Entonces, las mujeres van claramente a sentir que no tienen respaldo, que el Estado no las va a defender, que no sirve de nada y generalmente pues va a hacer que las mujeres se mantengan en el ciclo de violencia con una indefensión aprendida. Entonces, es mejor hacerse las muertas hasta que esto pare. Quién sabe cuándo pare, pero entonces es aún más complejo porque si el Estado no actúa, pues claramente refuerza estos parámetros enfermizos. Perfecto, gracias. Una siguiente inquietud. ¿Es detectable desde los aspectos psicológicos o de la psicología forense la posible manipulación o utilización de ciertos patrones o comportamientos para intentar a una persona llevar a cabo una falsa denuncia por violencia intrafamiliar, entre ellos por una aparente violencia psicológica? Siempre hay una posibilidad, siempre hay una posibilidad de que haya una falsa denuncia. Eso no puedo acá generalizar de que todas las violencias contra las mujeres son absolutamente certeras. Siempre hay una probabilidad, digamos que acá ahí es donde debemos ser exhaustivos en la investigación, porque es mucho más, como ven ustedes las cifras, por lo menos nos muestran una tendencia, es decir, que hay una tendencia que sí sea real. Si hay tantas mujeres que viven esto, pues es una realidad compartida. Entonces, debemos partir de la base y de la buena fe de la víctima que está diciendo algo y partir de la base de que existe esa violencia psicológica y vamos a confirmar si está. Entonces buscamos los indicios, buscamos en los testimonios de la víctima, en los testimonios de los familiares, en las valoraciones que tengamos, si la víctima ha ido al sistema de salud y tiene efectivamente esa atención, ver en las historias clínicas, pedir las historias clínicas, y ahí es donde confirmamos o refutamos. O sea, siempre sabemos partir de la base que como es una realidad repandida, una pandemia también, es muy posible que sea real, pero si no encontramos los indicios, pues se refuta y se puede, digamos que puede haber una manipulación si efectivamente no encontramos indicios no solo en el daño psicológico de la mujer, sino que pues vemos también en todo el entorno que las cosas no cuadran, ¿no? Entonces que realmente los testimonios no coinciden, cosas así. Pero
pero pues digamos que considero que es mucho más científico partir de que es real, visto la amplitud de este fenómeno, y es ya buscar a partir de la investigación si se refuta. Perfecto, gracias. Y una siguiente inquietud. Cuando la violencia psicológica se ha aplicado durante muchos años, por ejemplo, una pareja de adulto mayor en donde llevan más de 40 años juntos y solo se tienen el uno al otro porque sus hijos ya no conviven con ellos, y se escucha que el hombre maltrata verbalmente a la esposa y viceversa, pero al cabo de unas horas salen como si no hubiera pasado nada. ¿Es recomendable intervenir de oficio o desde la óptica de su especialidad lo más conveniente es dejar hacer o dejar pasar? No creo que sea conveniente dejar pasar, porque eso es hacer omisión de lo que uno evidencia. ¿Qué pasa? Que cuando efectivamente, como dicen, se crean ya contextos adaptativos de tanto tiempo, entonces ya pasa a ser normal, ¿sí? Entonces se genera la normalización de la violencia contra la mujer, de decirle que es una o sea, sí, de maltratarla en todas sus formas, y que la víctima genere una tolerancia a esa violencia no significa que vamos a dejar que esto siga así. O sea, la tolerancia de la víctima no es un indicio para actuar o no actuar, debemos actuar. Entonces, ¿cómo actuamos? Ahí es donde vemos. O sea, la violencia intrafamiliar es un delito que se debe denunciar de oficio, eso es. O sea, nosotros no, o sea, evidenciarle como funcionarios públicos, no denunciarla, nos hace estar en un acto de omisión. Entonces, ahí preguntarnos qué estado, o sea, que realmente es el deber ser como funcionario público, ¿sí? Y segundo, pues si uno ve que efectivamente hay ya una adaptación muy amplia, pues buscar cómo entrar desde una ruta más, digamos, un poco más flexible. Entonces, por ejemplo, por comisaría, entrar por comisaría, ver si desde la comisaría pueden llamarlos, buscar la interseccionalidad, buscar otras instituciones para que intervengan, pero podemos hacerlo por ese lado, pero pues no creo que eso exima en ningún caso de interponer la denuncia. Creo que eso sí es un deber del funcionario. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta. La carencia afectiva es un factor que conlleva a la violencia intrafamiliar. ¿Cómo se diferencia de otros factores inmersos cuando el agresor agrede a sus padres, hijos y esposa? ¿O podemos determinar que es una suma de otros factores en dicha violencia? No sé si entendí bien la pregunta, ¿me la puedes leer otra vez, perdón? Sí, claro. La carencia afectiva es un factor que conlleva a la violencia intrafamiliar. ¿Cómo se diferencia de otros factores inmersos cuando el agresor agrede a sus padres, hijos y esposa? ¿O podemos determinar que es una suma de otros factores en dicha violencia? La violencia intrafamiliar es una suma de muchos factores. Nunca hay solo una causa. La violencia contra la mujer no es una suma de un solo factor, hay muchos factores. Entonces, digamos que debe abordarse desde esa complejidad, ¿no? Y desde la complejidad del agresor también. Claramente, si uno investigar, hiciera todo el perfil también victimológico, se da cuenta pues que la mujer tiene todo un grado de antecedentes y vulnerabilidades, pero que el agresor también puede tenerlos, es decir, el agresor puede venir de una familia extremadamente violenta, puede estar replicando estos mismos patrones de violencia en los que convivió, y eso ya lo lleva efectivamente a estructuras psicopatológicas, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay muchos factores que inciden. La carencia afectiva de por sí sola, o sea, como factor, no es explicativo de ser violento. O sea, se tienen que reunir muchos más otros factores para que surja la violencia.
Se tienen que reunir factores inclusive de genéticos, predisposiciones genéticas, desequilibrios químicos en el cerebro, ¿no? Y reacciones primarias en el cerebro. O sea, se tienen que reunir un montón de factores para que esa persona actúe de manera agresiva, porque si no, todas las personas que han tenido ciertas carencias afectivas serían agresores, y no es el caso. Muchas personas que tuvieron carencias afectivas son pues personas en depresión, ¿sí? Entonces dependen muchos como de factores ya muy del individuo y también del contexto social en el que se encuentran, muchos otros factores más. Perfecto, muchas gracias. Y la siguiente intervención de uno de los asistentes es una serie de aclaraciones. Entonces dice, como víctima de violencia de género psicológica, considero importante que se aclaren algunos aspectos. El primero, aclarar que el sentimiento de culpa es independiente del estado económico de la víctima o de su nivel de estudio, pues tristemente la sociedad patriarcal y machista en la que vivimos nos ha enseñado que las mujeres entienden, las mujeres ceden, las mujeres obedecen. Y por todo esto, cuando aparece la violencia, es difícil identificarla, por la misma normalización que ha hecho la sociedad de ella, y esto conduce al sentimiento de culpa, aun cuando no es culpa de la víctima. Segundo, aclarar que la violencia psicológica no tiene que ver con que te griten o te digan groserías, que la violencia no solo está limitada a esto. Algunas personas justifican su comportamiento diciendo que así es su manera de actuar, y las mujeres somos simplemente muy sensibles o estamos en nuestros días, que también constituye una forma de violentar en razón del género. Tercero, aclarar que la violencia basada en género no solo se da de hombres hacia mujeres, también puede darse de mujeres a mujeres. Cuarto, es importante dar a conocer que la entidad cuenta con un grupo especializado en equidad de género. En caso tal de que alguna funcionaria sienta que lo requiere, la Oficina para la Integración y Articulación del Enfoque de Género, Infancia y Adolescencia de Vicefiscalía General de la Nación. Ahora seguimos con otra pregunta. Si me dejas hacer también como, pues primero agradecer por ese aporte que me parece muy propicio, muy oportuno, y estoy completamente de acuerdo. Muchísimas gracias. Efectivamente, el sentimiento de culpa es generalizado en las víctimas de violencia de género, porque como bien lo explicaba la servidora, pues es el no cumplir a las expectativas de los roles que la sociedad le ha impuesto, ¿cierto? Que es ser sumisa, que es ser buena mamá, que es brindarle a los hijos el mejor hogar, etcétera, etcétera, estereotipos absolutamente irrealistas de lo que es la vida, ¿no? Entonces, la culpa es del estereotipo social y culturalmente creado, ¿sí? Y por eso que hay una culpa general, porque decimos, no estoy cumpliendo el rol que él debería cumplir y que me formatearon desde que nací, ¿no? Efectivamente, la violencia psicológica no se trata de decirle bruta y ya, ¿no? O sea, lo que define la violencia psicológica es efectivamente disminuir, o sea, es la intención de disminuir y casi que de eliminar la integridad moral y mental de una persona. Entonces, no es que solo le diga bruta, es que si todos los días le digo que es una persona incompetente e incapaz, pues la estoy amedrentando día a día para que efectivamente se crea que es eso. Entonces es algo muy grave porque ataca la integridad mental de una persona. Y efectivamente la violencia de género se puede dar no solo de hombre a mujer, se puede dar de mujer a hombre, se puede dar de mujer a mujer y se puede dar de hombre a hombre. Como la respuesta de todo. Bueno, ya no me acuerdo cómo fue que dijo la reina, pero bueno. Se puede dar en todos estos contextos porque lo que establece y define la violencia de género es la discriminación que subyace. Es decir, que debe haber una situación de desigualdad, una relación desigual de poder. Entonces puede pasar efectivamente de un hombre hacia una mujer, donde sea la mujer que discrimine y que ponga al hombre en una situación de
poder, se ponga ella en una situación de poder y al hombre en una de subordinación, o una entre mujeres, que sea una mujer que quiera dominar a la otra y subordinarla a su yugo. Entonces acá el tema del género es que ese es el constante problema, es que el problema es la relación de poder, el problema no es que sea, es por ser, o sea, el problema es cómo se ha construido el ser mujer y el ser hombre. Entonces, digamos que ahí la violencia de género digamos que se define es por el relacionamiento de poder y discriminación y dominación. Entonces, la siguiente inquietud. Un testigo o persona que tenga conocimiento de una persona que sea víctima de violencia puede denunciar, y cómo lo puede hacer. Sí, claro. Una persona puede denunciar la violencia a través de, o sea, de la cual es testigo, o sea, que evidencia a través de los canales que la Fiscalía ha dispuesto para esto. Entonces tenemos el numeral 122 y también pues el centro de atención a víctimas, al cual el testigo también puede pues, ir por sus propios medios. Entonces, si la persona evidencia que hay una violencia contra una persona que pone en riesgo su integridad física y mental, puede denunciar. Perfecto, gracias. Siguiente inquietud. Si el resultado del dictamen psicológico es que no hay afectación psicológica y además de ello no hay testigos de esa violencia verbal, ¿cómo puede seguirse con el caso? Sí, eso es un tema complejo porque, como les decía, toda violencia física, económica, patrimonial, es violencia psicológica también. Toda esa violencia lleva subyacente una humillación, o sea, si a ti te pegan y te vuelven nada, pues es un acto de humillación también, ¿sí? Si te generan un aislamiento total, pues es un acto es un maltrato psicológico también, ¿no? Entonces yo creo que yo en eso sí difiero, realmente difiero, cuando las víctimas de violencia intrafamiliar o de violencia sexual o cualquier otro tipo de violencia de género les dan valoraciones en que no hay afectación, porque realmente creo que si hay delito, hay afectación, pero pues no puedo decir lo contrario. Entonces, si no hay afectación, no hay delito, no creo que se debe buscar todos los indicios que refuten o que confirmen este hecho. Como les decía, en los testimonios, si no tenemos una valoración psicológica que, digamos, respalde lo que sí vemos en los testimonios, pues tenemos es que analizar más de fondo. Entonces, pedir amplitud de denuncias, hacer una amplitud del testimonio para poder indagar y hacer una entrevista mucho más estructurada y pues buscar ahí como los indicios. Si realmente no los encontramos y tampoco tenemos una valoración muy clara, pues bueno, ahí ya habría que tomar otras decisiones. Pero pues, como les digo, yo les estoy dando aspectos técnicos desde mi competencia, que es la psicología. Sin embargo, pues ya la competencia, digamos, penal, investigatoria, pues creo que ya ahí pues los dejo a ustedes a decidir eso. Perfecto, muchas gracias. Y la siguiente inquietud. En respuesta al título de la conferencia, es importante anotar que la mujer entra en un estado psíquico-emocional de rendición y sometimiento, en donde su voluntad se enajena o transfiere a su agresor. Este estado es denominado condición de la impotencia aprendida, referido a un estado que impide que una mujer maltratada pueda percibir o actuar cuando se le presenta una oportunidad para poder escapar de la violencia. No sé si quieras aportar algo a la... No, ella ya lo dijo mejor. Muy bien. Listo. Siguiente inquietud.
sin ser machista, en estos casos de violencia intrafamiliar o contra la mujer, quisiera saber cuáles son las estadísticas que existen a nivel nacional con respecto a la violencia intrafamiliar que existe contra los hombres. Esto debido a que solo se habla de violencia contra la mujer y casi nunca se habla de la violencia que también padecen los hombres al interior del hogar. En actos urgentes, la policía llega para atender un caso de violencia intrafamiliar, capturan al hombre como presunto agresor, pero ese hombre capturado es quien presenta lesiones con incapacidades y demás actos de violencia. ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, aquí hay dos aspectos importantísimos. El primero es que efectivamente la violencia intrafamiliar también se puede dar contra los hombres. Eso también puede pasar. En términos estadísticos, resulta que vemos que se da más hacia las mujeres, o sea, por grandes porcentajes las mujeres se ven mucho más violentadas que los hombres. De hecho, el último estudio nacional de demografía y salud, el ENS del Ministerio de Salud, es muy diciente en esto y lo invito a que pueda consultarlo porque acá no me da el tiempo de explicarlo, pero es el primer estudio en el que hacen las encuestas de violencia de género hacia mujeres y hombres. En Colombia no se había hecho eso, siempre se hacía generalmente solo para las mujeres. Ahora se hace violencia de género contra hombres y mujeres y se comparan las estadísticas. Este es el estudio del 2000. No, creo, el último que hay, es cada 5 años, entonces debe ser el del 2015. Entonces, en este se muestra efectivamente todos los indicios de cuántas veces ha recibido lesiones, cuántas veces lo han quemado, lo han insultado, para hombres y mujeres. Y el ENS evidencia que efectivamente las mujeres son, por muchísima más amplitud, víctimas de violencia de pareja por parte de su compañero hombre. Entonces, las mujeres estadísticamente son muchísimo más llevadas a estas situaciones de violencia. Sin embargo, los hombres también lo son y usted tiene todo el derecho de decirlo porque tenemos una cosa que es muy grave y es que la violencia de género a veces no estudiamos lo que afecta también a los hombres. Es en el sentido en el que la violencia de género implica estereotipos de género también graves para los hombres, es decir, los hombres crecen también con unas preconcepciones de que no pueden llorar, no pueden ser vulnerables, no pueden mostrar fragilidades, no pueden mostrar sentimientos y eso genera unos impactos muy, muy fuertes también en su integridad moral y mental. Es decir, que no denuncian, simple y llanamente, no denuncian porque no pueden mostrar su vulnerabilidad, su fragilidad. Entonces tenemos un subregistro enorme. Y esto es para mostrarles que la perspectiva de género no es una perspectiva necesariamente teóricamente sesgada hacia la mujer, es una teoría que estudia cómo los estereotipos y las preconcepciones que en algún momento se crearon por la historia, por la religión, por lo que sea, y que afectan tanto al hombre como a la mujer. O sea, el hombre también se va afectado porque no puede llorar, no puede mostrar sentimientos, se vuelven casi que discapacitados emocionales porque nadie les enseñó a manejar sus emociones, no saben cómo relacionarse bien, etc. Entonces, el género afecta a hombres y mujeres por la misma causa. Segundo, va a terminar. El otro aspecto es que el hombre que termina con lesiones más graves frente a una violencia intrafamiliar, tenemos que la Corte Constitucional ya se ha pronunciado al respecto y establece que las agresiones mutuas dentro de un hecho de violencia intrafamiliar no, digamos que no le quitan a la mujer su condición de víctima. ¿Por qué? Porque la víctima no está en una situación de igualdad hacia el hombre, ¿sí? Es decir, la víctima que se defiende no es que sea ella la agresora. La víctima
o sea, esperar que la víctima de una violencia tenga que mantenerse indefensa y no responderse, es reforzar el estereotipo de que la mujer debe ser sumisa e indefensa, y eso no es así. Entonces, si vemos que hay una situación de violencia y lesiones personales y el hombre sale con lesiones más fuertes, no le quita a la mujer la posición constitucional de población con protección reforzada. Perfecto. Gracias. Seguimos con otra inquietud. El literal J del artículo 11 del Código de Procedimiento Penal sostiene que si la víctima es sorda, será asistida gratuitamente por un intérprete. ¿Cómo está garantizando la Fiscalía General de la Nación ese servicio? Sí, así es. Ese es un derecho de las víctimas con un enfoque diferencial hacia las personas en situación de discapacidad. La Fiscalía ha establecido toda una guía y un protocolo en el manual de atención al usuario. En el manual de atención al usuario se establece que efectivamente los centros de atención a víctimas deben articularse con las secretarías de integración social para asegurar efectivamente pues que haya un intérprete, una persona que pueda asegurarle los derechos a la víctima. Entonces, si está, ya hay todo un protocolo establecido, está en el manual de atención al usuario. Perfecto. Y ahora tenemos una última inquietud. Para solicitar la valoración por psicología o psiquiatría forense de ICMLCF, es importante ajustarse a las guías del instituto para hacer las preguntas que necesita el despacho fiscal. A su vez, es posible orientar con el policía judicial de profesión psicólogo, ya que solo al hacer una buena solicitud, asimismo, será la respuesta del profesional de medicina legal. Es muy importante hacer preguntas claras y ajustadas a los servicios que prestan. Es importante tener en cuenta las guías. No sé si quieres añadir algo al comentario del servidor pues, o servidor. No me quedó claro si era una pregunta o era un aporte. No, creo que es un aporte. ¿Lo puedes volver a leer? Claro que sí. Es que también al comienzo lo entendí como una pregunta. Para solicitar la valoración por psicología o psiquiatría forense del Instituto de Medicina Legal, es importante ajustarse a las guías del instituto para hacer las preguntas que necesita el despacho fiscal. A su vez, se pueden orientar con el policía judicial de profesión psicólogo, ya que solo al hacer una buena solicitud, asimismo será la respuesta del profesional de medicina legal. Es muy importante hacer preguntas claras y ajustadas a los servicios que prestan. Es importante tener en cuenta las guías. Ya entiendo el aporte en el sentido en que, claro, cuando el fiscal emite la solicitud de valoración médico-legal, efectivamente puede solicitar que se le hagan ciertas preguntas a la víctima, pues para poder valorar ciertos aspectos, pero todo esto dentro de las guías del Instituto Nacional de Medicina Legal. Entonces, pues sí hay que tener conocimiento de estas guías para hacer la mejor solicitud y remisión. Perfecto. Bueno, Pamela, muchísimas gracias por acudir a este espacio. Gracias a los asistentes que nos han acompañado en todas estas charlas. Nos gustaría invitarlos de nuevo mañana. Recuerden que tenemos 2 espacios de estas charlas, una en la mañana y una en la tarde. El tema de la charla es sistema de cadena de custodia, entonces los invitamos a que estén pendientes por este mismo canal y nos acompañen con su presencia y pues que participen en el foro de preguntas. Asimismo, por la tarde tenemos la charla del derecho a declarar, a no declarar, que tienen las víctimas de violencia intrafamiliar a las 2:30 de la tarde. Entonces, esperamos que puedan acompañarnos y nuevamente muchísimas gracias por apoyar este espacio virtual y les deseamos que tengan muy buena tarde.